Hola, gracias por la invitación de impartir este tema de hemoglobina glucosilada y su valor en el manejo de la diabetes mellitus. Soy el doctor Hugo Mendieta Cerón. Me presento brevemente. Tengo licenciatura de médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestría en ciencias médicas por la UNAM, doctorado en endocrinología por la Universidad de Santiago de Compostela, España, medicina interna también por la UNAM. Actualmente soy fellow del American College of Physicians, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la propia universidad donde me formé, jefe de investigación del Hospital Materno Prenatal Mónica Pretolini Sáenz. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Además, soy director de la Asociación Científica Latina, ASILA, y director médico de Ciprés Grupo Médico. Pues veamos como introducción que la hemoglobina glicosilada mide el nivel promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Esta prueba se suele utilizar sola o en combinación con otras de diabetes para hacer un diagnóstico. También se toma en cuenta para ver la respuesta al manejo. El resultado de esta prueba se entrega en porcentajes. Mientras más alto sea el porcentaje, mayor es su nivel de azúcar en la sangre. Un nivel de hemoglobina glucosilada normal es menor a 5.7%. La prediabetes se ubica con un resultado entre 5.7 a 6.4%. Como sabemos, tener prediabetes es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Para diabetes mellitus tipo 2, el resultado de el nivel de hemoglobina glucosilada se ubica por encima del 6.5%. Como sabemos, la hemoglobina de los seres humanos adultos normales está compuesta por 3 fracciones llamadas hemoglobina A, hemoglobina A2 y hemoglobina F, siendo la hemoglobina A la más abundante de todas, representando aproximadamente el 97%. A través de reacciones bioquímicas, parte de esta hemoglobina A se puede combinar con azúcares, convirtiéndose en la conocida glicohemoglobina. Vemos aquí unas imágenes de modelos tridimensionales de hemoglobina glicosilada. Dependiendo del azúcar que incorpore, se obtienen las diferentes subfracciones, conocidas como hemoglobinas menores o rápidas, hemoglobina A1A, hemoglobina A1B y hemoglobina A1C, por ser las que primero eluden en los procesos de cromatografía usados para identificarlas. A continuación vemos en esta tabla unos tipos de hemoglobina glicada según los autores Campuzano y Latorre en un artículo publicado en el año 2010. Aquí tenemos el producto final hemoglobina A1A1 que resulta de la glicación con fructosa 1-bifosfato. La hemoglobina A1A2 es resultado de la reacción de glicación con glucosa 6-fosfato. La hemoglobina A1B es resultado de la glicación con ácido pirúvico. La hemoglobina A1C es resultado de la glicación con glucosa. La hemoglobina A1C, aproximadamente el 80% de la hemoglobina A1A1, es la más abundante de los componentes menores de la hemoglobina en los eritrocitos. Se puede definir como la condensación
de glucosa en la porción N terminal, grupo valina terminal, de la cadena beta de la hemoglobina. Siendo por tanto su denominación química N1-desoxifructosil beta hemoglobina, de tal forma que el organismo se encuentra expuesto a la modificación de su hemoglobina por la adición de residuos de glucosa. A mayor glicemia, mayor adición de glucosa a la hemoglobina. Por otra parte, sabemos que la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por un estado de hiperglucemia crónica. Este aumento persistente de la glucosa en sangre acelera la reacción entre azúcares y otras moléculas como las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, produciendo modificaciones por reducción de azúcares. Este proceso se llama glicosilación no enzimática, o más recientemente denominada simplemente glicación. La glicosilación no enzimática resulta en la formación de productos finales de la glicosilación avanzada, que se entrecruzan irreversiblemente con muchas macromoléculas, tales como el colágeno. La glicación de la hemoglobina es un proceso que se produce en el interior del hematíe, al ser la pared de este entera y libremente permeable a las moléculas de monosacáridos. Es decir, que nuestros eritrocitos son altamente susceptibles de permitir la glicación. Pero ¿cuál es la utilidad en la consulta rutinaria de la hemoglobina glicosilada? Indudablemente, desde la perspectiva de los pacientes, la determinación de la hemoglobina glicosilada puede mejorar los niveles de satisfacción. Esto se debe a que después de una sola visita, el paciente puede salir con un plan de acción inmediato o con la prescripción pertinente o ajuste de lo que lleve, si los resultados indican tal necesidad. Y vean, por ejemplo, de las guías que se llevan en Estados Unidos para manejo de diabetes. En un inicio, de acuerdo al nivel de hemoglobina glicosilada, se sugiere algún tipo de tratamiento. Podemos empezar una monoterapia si la hemoglobina glucosilada es menos de 9%. Si es más de 9%, definitivamente está recomendado una terapia dual. Y si es superior a 10%, definitivamente está indicado insulina. Claro que la evidencia más reciente también sugieren, en la medida de lo posible, o tener en cuenta la insulinización temprana. Pero un punto particular en esto es en el caso de una pacientita que pretenda un embarazo. Si la hemoglobina glucosilada es más de 8.5%, hay que hacer un tratamiento intensivo por el riesgo de malformaciones congénitas que deriva de la glicación avanzada y que simplemente está traduciendo la información de una concentración de glucosa sérica muy alta. En el caso de monoterapia, pues se inicia, como vimos en la diapositiva pasada, pero hay que mantener una vigilancia, un seguimiento. Esta vigilancia y seguimiento nos la va a dar la información de la hemoglobina glicosilada. Si tenemos la fortuna de alcanzar la meta después de 3 meses de monoterapia, podríamos continuar con la misma monoterapia. Pero si fracasamos,
habrá que iniciar y sugerir doble terapia. En caso de éxito, se recomienda en la medida de lo posible estar monitoreando el nivel de hemoglobina glicosilada cada 3 o cada 6 meses. Si por el contrario tuvimos que empezar una terapia dual, igualmente vigilaríamos el nivel de meta alcanzada de acuerdo a la hemoglobina. Nuevamente, si hubo reducción, podremos mantener la terapia dual, pero si hemos fracasado en este monitoreo, pudiéramos iniciar una triple terapia. En la terapia dual generalmente se recomienda metformina con estilos de vida saludables y otro agente, otra opción farmacológica diferente a metformina. Si por ejemplo tuvimos una triple terapia, y esto incluye metformina, hábitos de vida saludables y 2 medicamentos con acciones diferentes, nuestra hemoglobina glicosilada a los 3 meses también nos sugerirá qué hacer. Por ejemplo, nuevo chequeo en 3 a 6 meses si tuvimos éxito, o combinar una terapia inyectada mixta si no hubo éxito. Hay un aspecto muy importante en la vida real de consulta de cualquier médico, y es el criterio de oportunidad, y también se hace extensible esto a otros profesionistas de la salud. Previamente menciono, para que nos situemos en la importancia de la hemoglobina glicosilada, estos son los cambios del año 2006 a 2012 de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUT en cuanto al control de pacientes diabéticos y el nivel de hemoglobina glicada. Para el año 2012, el porcentaje de pacientitos con una hemoglobina menos de 7% era de 25.6. Entre 7 a 9, 24.1. Y más de 9, 50.3. En realidad, el porcentaje de pacientes que estaban con más de 9 aparentemente mejoró en términos de estas comparaciones. Y lo que mencionaba del criterio de oportunidad lo ejemplifico con este flujograma de un pequeño estudio que tuve oportunidad de hacer en colaboración con la doctora Marta Mendieta, médica internista y especialista en diabetes, y consiste en el hecho que nadie puede asegurar que un paciente regrese a la consulta de control, ni siquiera en una institución pública, donde esperaríamos que por ser un afiliado pudiera garantizarse este seguimiento. Y, por ejemplo, en el año 2013, de una consulta de la clínica de diabetes que se tenía de 204 pacientes, el seguimiento que terminaron de manera estricta en un programa entre los 12 y 15 meses fue únicamente de 41 pacientes. En el año 2014, en el cual empezaron 158 pacientes, únicamente terminaron el seguimiento estricto a los 12 o 15 meses 44. Y esto estamos hablando donde pues el paciente no gastaría dinero porque está afiliado a una institución pública. En una institución privada o consultorio pasará lo mismo.
Seguramente a todos ya podrán referir su experiencia en la cual difícilmente se consiguen porcentajes muy altos de seguimiento a largo plazo. Y entonces el criterio de oportunidad significa que aprovechemos la primera consulta para implementar las acciones necesarias pensando que ya no va a regresar el paciente. Y si tenemos la opción de medir hemoglobina glicosilada desde un principio, es ahí nuestra ventana de oportunidad para estudiar de manera correcta al paciente. Si llega un paciente diabético por primera vez a su consulta y pudiesen tener un equipo portátil de hemoglobina glicosilada, estaría excelente. Si ustedes lo indican como estudio de control, a lo mejor ya no regresa el paciente. A nivel internacional, pues existe muchísima información de la utilidad de la hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, en este estudio retrospectivo de 10.256 individuos estudiados del Reino Unido y Alemania, se encontró que muchos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen niveles de hemoglobina glicosilada muy alta cuando están iniciando la terapia de segunda opción, que sería posiblemente la terapia dual o insulinización, etc. Y entonces con esto ilustro que el problema de un mal control no es exclusivo de México, sino es un problema internacional. Por ejemplo, en pacientes de Jordania también evaluaron el control de los pacientes con diabetes tipo 2 en base, o con base, perdón, más bien al nivel de hemoglobina glucosilada, y ellos tuvieron éxito en cuanto a la reducción de pacientes con hemoglobina glucosilada extrema, es decir, más de 10%, reduciendo después de su intervención de un 15.3% a un 6% después de 12 meses. Igualmente, lograron un incremento del porcentaje de pacientes con un control óptimo que se define como una hemoglobina glucosilada menos de 7%, aunque no fue tan impresionante, cambió de 25.4 a 27.5%. Como mencioné, la hemoglobina glucosilada también se puede utilizar pues, de manera masiva para ver la respuesta a esquemas de tratamiento, manejo, etc. Y en este estudio, que se llama de vida real, en la cual quizás no se controlan todos los parámetros de un ensayo clínico, demuestran que con base a la hemoglobina glucosilada, los pacientes tratados con sulfonilurea, insulina o agonistas de GLP-1, cualquiera de estos adheridos o agregados a metformina, sí reducen la hemoglobina glicosilada, encontrándose que los pacientes que reciben agonistas de GLP-1 pues también reducen de manera paralela al peso. En nuestro caso, comparto una publicación propia que hicimos en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretolini Sáenz. Los colaboradores: Irma Socorro González Sánchez, Mariana Ramírez Figueroa, Jessica Rogel Rodríguez, Marta Ruth Mendieta Alcántara, que ya mencioné, y un servidor. Y nos dimos a la tarea de correlacionar los niveles de hemoglobina glicosilada con un simple test de matemáticas en pacientitas con diabetes gestacional. Y comparamos, previo a nuestros resultados y análisis, si existe alguna correlación entre el índice de educación del país y las metas que reportan que alcanzan de control de hemoglobina glucosilada en estudios realizados en estas naciones o en diferentes naciones. Por ejemplo, en Australia, en un
que tiene un índice de educación muy alto de 0.929, el porcentaje en un estudio seleccionado que alcanzó el éxito de la meta con hemoglobina glucosilada, definida como menos de 5.9%, fue del 90%. En Brasil, que tiene un índice de educación pues no tan lejano a México, en un estudio con una meta de hemoglobina glucosilada menos de 6.5%, alcanzaron la meta en 84.37%. En México, en un estudio realizado con una meta parecida, se alcanzó el éxito en 79.8%. Entonces, hicimos posteriormente a esto un test de Spearman que demostró una correlación negativa entre la evaluación matemática que implementamos con 10 simples preguntas y el control de hemoglobina glucosilada. El mensaje de ese artículo es de que el nivel educativo de nuestra población, por lo menos de la que estamos atendiendo en una institución pública que se enfoca a gente de bajos recursos, sí influye en la meta que vamos a alcanzar. A mejor nivel educativo parece que alcanzaríamos un mejor control. Puedo mencionar que el costo de hemoglobina glucosilada es muy variable en diferentes estudios, laboratorios, etc. Este es simplemente algo ilustrativo. Oscila de 288 pesos en algunos lugares a 758 pesos. Puede ser menos, incluso por paquetes. Pero menciono que no es algo imposible de medir. Pero centrándonos en algo práctico, inmediato, rápido, a la mano, en lo particular he tenido oportunidad de manejar estas dos opciones, el Hemocure y un kit que me da la determinación de hemoglobina glicosilada en 5 minutos. Me ha sido muy útil, por lo que introduje el concepto de criterio de oportunidad. Me permite ver inmediatamente, principalmente en pacientes que perdieron su seguimiento durante mucho tiempo, por ejemplo en esta época de la pandemia, que literalmente dejaron de ir a sus clínicas institucionales por 1 año y medio, 2, y me permite así evaluar cómo están para ser más agresivo en el tratamiento, retomar un tratamiento que hayan dejado o cambiarlo. Y en 5 minutos me da mucha información. Si vamos con precisiones en cuanto a la sensibilidad y especificidad de cada aparato, pudiéramos encontrar variaciones en relación a una medición con un equipo tradicional de laboratorio, pero no obstante es evidente que si me llega un paciente con uno de estos kits y que pues, me resulta en hemoglobina glicosilada de 9, algo está muy mal. ¿Cuánto pudiera variar de un laboratorio estándar? 8.7 quizás, 8.8, o sea, de cualquier modo está muy alta. Y más aún cuando me marca a alguno de estos kits algún error identificado como fuera de rango. Me indica que está igualmente muy mal el paciente y debo de actuar ya. Conclusiones. Medir la hemoglobina glicosilada en la primera consulta es una gran oportunidad para saber el estatus actual del paciente y para instaurar tratamiento. Medir la hemoglobina glicosilada en consultas de seguimiento es crítico para determinar el éxito en el manejo. El uso de equipos portátiles de hemoglobina glicosilada es una gran herramienta para aprovechar el criterio de oportunidad porque nunca se tiene el 100% del seguimiento de los pacientes. Muchas gracias por su atención. Me pueden seguir en mis redes sociales,
y quedo atento a sus comentarios e inquietudes. Espero que puedan implementar estos conocimientos en su consulta.